mostrarles la pantalla desde el momento en que dejamos la clase del viernes. Empezamos a hablar de un enfoque que es equivalente al método de la variable artificial, pero donde la M, al considerarse una cantidad muy grande a nivel computacional, puede dirigir a errores de redondeo, ¿vale? A cierta pérdida de decimales en los redondeos. Y por eso es que se sugiere o se propone utilizar otro enfoque que es denominado el método de las dos fases, ¿vale? Y este consiste en dividir el problema en dos partes, ¿vale? O en dos fases. La primera parte, pues es equivalente al modelo de la variable artificial, o el modelo de variable artificial, como ya lo habíamos discutido, ¿vale? Pero, definimos o redefinimos la función objetivo, como lo indicamos en este apartado. Redefinimos la función objetivo, dividiendo la función objetivo z en m, ¿sí? En lo que vale la m. Al ser una m muy grande, pues prácticamente estos dos términos, los coeficientes de la x y de la y, son nulos. Entonces, la función objetivo, ahora r, la podemos decir que es aproximadamente menos x1 menos x3, ¿vale? Entonces hemos modificado la función objetivo, pero no el objetivo del problema, que es maximizar. Entonces también en ese sentido les comentaba que si maximizamos R, entonces estamos maximizando Z o viceversa. Si maximizamos Z, estamos maximizando la R. El coeficiente M es positivo, y aunque esté dividiendo, pues al ser positivo, si Z se hace grande, R también se va a hacer más grande, ¿no? Eso también lo podemos ver en el sentido de las derivadas. Ustedes calculan la derivada de R con respecto a Z, va a salir 1 dividido entre M, ¿no? La derivada de R con respecto a Z. Entonces, como 1 dividido entre M también es positivo, significa que si Z aumenta, entonces R aumenta, ¿vale? Entonces, de esa manera es otro argumento que funciona para la optimalidad o para el uso de la optimalidad que estamos proponiendo. Entonces, bueno, en la función objetivo, aquí como lo estamos indicando, ya al reescribir la ecuación, no consideramos a Z, sino a R, ¿vale? Entonces reescribimos el problema, vamos a ponerlo de este lado. Reescribimos el problema. ¿Cómo queda reescrito el problema? Pues bueno, ahora es maximizar R, es posibilidad de x1 x3, sujeto a las mismas restricciones, exactamente las mismas restricciones, solo lo único que cambia es la función objetivo. 3x más y más x1 igual a 3, 4x más 3y menos x2 más x3 igual a 6, x más 2y más x4, o sea, x más 2y más x4 igual con 4. Perdón, ¿le podrías Bueno, todas las restricciones de no negatividad, perdón. ¿Sería tan amable de subirle tantito, por favor? La parte anterior es lo de la última clase, pero ahora lo muestro rápidamente. ¿Vale? Esto es lo de la última clase. O sea, hasta aquí escribimos la última clase, lo nuevo. Sí, listo, muchas gracias. Ok, entonces, recuerden que lo que hacemos es reescribir el problema en términos de la función objetivo. O sea, ya que reescribimos el problema, lo que tenemos que hacer es volver a trabajarlo o aplicar el algoritmo simplex en este nuevo problema. ¿Sale? Entonces vamos a ponerlo así, que aplicamos el algoritmo simplex. Aplicamos el algoritmo simplex. Ahora para esta nueva forma, o esta nueva versión, si lo quieren ver así. Pero en esta nueva versión, recuerden que tenemos que hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes, o sea, reescribir la función objetivo, que en lugar de tener las ecuaciones del lado derecho de la ecuación, las vamos a tener del lado izquierdo. Entonces el menos x1 lo pasamos sumando, queda más x1, y
Entonces la primera ecuación queda expresada de esta forma y todo el sistema ahora representa precisamente eso, un sistema de ecuaciones, que es lo que escribimos en la primera tabla simplex, en la tabla simplex inicial. Entonces vamos a colocar aquí el formato de la tabla simplex. Debemos tener 4 renglones en esa tabla. Y la primera columna, recuerden que representa las componentes del vector básico, que es xb. Entonces vamos a colocar aquí las componentes, ¿no? Entonces tenemos z, x, y, o sea, todas las variables del sistema x1, x2, pero x1 es artificial, entonces le ponemos un gorrito, bueno, una barra. X3 también es artificial. Y luego va x4. Y la parte de la solución. O sea, todo lo que está del lado derecho de las ecuaciones. Y entonces voy a dejar así el esqueleto de la tabla porque es el que nos va a servir para cada una de las iteraciones que hagamos del simplex. Pero tenemos que discutir ciertos detalles antes de continuar. Sí, dígame. Sí, le iba a preguntar, por ejemplo, si en la tabla en vez de Z no iría ya a la R. Ajá, es correcto. En vez de Z iría una R, pero la pongo por pura costumbre. O sea, siempre, por ejemplo, ustedes utilizan un programa, esto va a aparecer como la Z, ¿no? Por ejemplo, o sea, vamos a pensar que escribimos un programa que resuelva programas lineales, ¿no? Entonces, por lo regular siempre esto lo vamos a considerar como una Z, pero sí hay que tomar en cuenta que es la R, ¿no? Entonces, quieren aquí, vamos a enfatizarlo de esta forma, ¿no? Recordar que es la R, no la Z. Pero bueno, lo comento, de toda la razón, lo comento nada más por pura costumbre que lo dejamos como Z, ¿no? Sí, pero tómese cuenta que es la R. Sí, gracias. No, ¿de qué? Entonces, bueno, ya copié el esqueleto de la tabla, quedó más arriba, ahorita lo retomo. Entonces vamos a colocar los elementos, ¿no? Los coeficientes del sistema para aplicar el método simplex. Ahora, las variables básicas son las variables artificiales, x1, x3, y la variable x4, que es de holgura. La última ecuación es x4, es variable de holgura. Ahora colocamos los coeficientes de todas las ecuaciones. En la primera ecuación es la única ecuación donde aparece z, o r en este caso. Y bueno, para las demás ecuaciones, pues no tenemos x ni y en la primera ecuación, tenemos x1, no tenemos x2, tenemos x3, no tenemos x4 y la parte derecha es igual con 0. Entonces ponemos un 0 de este lado. Luego colocamos los coeficientes de x, 3, 4 y 1, los coeficientes de la y, 1, 3 y 2, los coeficientes de x1, que sería 1, 0 y 0, de x2, 0, menos 1 y 0, de x3, 0, 1 y 0, y de x4, que es 0, 0, 1. El lado derecho de todas las ecuaciones restantes es 3, 6 y 4. Pero aquí hay ciertas complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? ¿Quién me podría decir? Hay algo muy importante, ¿vale? Se puede seguir. ¿Qué dirían ustedes? En la No hay primera, variables negativas en el primer renglón. A ver, Raúl, a ver, hable, Raúl. sí, que en la primera fila no hay números negativos. En la primera fila no hay negativos, hasta él. Sí, lo mismo digo. Ok. Entonces, fíjense, no hay números negativos en la primera fila, ¿no? Pero hay algo más que es importante y lo discutimos la clase pasada. ¿Cómo deberían de ser, o sea, a nivel del algoritmo simplex, cómo deberían de ser los coeficientes de las variables básicas en el primer renglón? ¿Alguien se acuerda de eso?
lo comentamos. Cero, ¿no? Ojo, Recuerdo los coeficientes deberían de ser cero. Exactamente, Isaac. Deberían de ser cero. Los coeficientes de las variables básicas en el primer renglón deberían de ser igual con cero. Porque las variables básicas son no negativas, son mayor o igual que cero. Y si influyen en la función objetivo, entonces esto que estamos escribiendo aquí no es coherente con esta parte, con lo que nos está diciendo cuánto vale la solución. Recuerden que el primer renglón nos dice cuánto vale la z, en este caso r. Entonces, ojo, miren, voy a escribirlo rápidamente, ¿no? O sea, la primera ecuación nos está diciendo que r más x1 barra más x3 barra igual con 0, ¿sí? Fundamentalmente nos tendría que estar diciendo que r vale 0. Eso es lo que nos tendría que estar diciendo la ecuación, pero nos está diciendo esta parte. x1 barra, eso también lo podemos escribir aquí, x1 barra es 3, que lo vemos a partir de la primera componente y la última en el primer renglón. O sea, siempre vamos a obtener esa relación directa. Y que x3 es igual con 6. Si esto de arriba fuera cierto, esto de aquí fuera cierto, entonces r tendría que ser igual a menos 9. O sea, la componente que tendría que estar aquí escrita debería ser igual a menos 9. Debería de ser, pero no lo es. ¿Cuál es el problema? Precisamente eso, que los coeficientes de las variables básicas x1 y x3 son diferentes de 0. Deberían de ser 0. Eso recuerden que es algo que comentamos la vez pasada. Todas las variables básicas tienen coeficiente 0 en la función objetivo, o lo que es la ecuación, la primera ecuación de la tabla simplex, o el primer renglón de la tabla simplex. Así es que, considerando eso, o tomando eso en cuenta, pues lo que tenemos que hacer es modificar, ¿sale? O sea, modificar la tabla simplex, modificar el conjunto de variables básicas, ¿sí? Entonces, para hacer eso, vamos a ponerlo aquí. Debemos modificar el espacio de las variables básicas. Debido a que los coeficientes de las básicas actuales son diferentes de 0 en el primer renglón del simplex, de la tabla simplex. Pero son diferentes de 0 en el primer renglón de la tabla simplex. Bueno. Pues bueno, comentando lo que habíamos dicho la clase anterior, he iniciado la grabación, ¿vale? En vista de que somos el mismo foro, ¿no? El mismo quórum, 33, 34 participantes. Entonces, bueno, continuamos. Así es que modificamos el espacio de las variables básicas debido a que los coeficientes, vuelvo a repetir, las variables básicas actuales son diferentes de 0 en el primer renglón de la tabla simplex. O sea, vuelvo a repetir, x1 y x3, que son variables artificiales básicas, no tienen coeficiente 0 en la función, en el primer renglón de la tabla simplex. Entonces, para poder modificarlo, que de hecho va a ser parte del proceso final, para ello, seleccionamos cualquier otra variable no básica como variable de entrada. En el largo plazo, o sea, después de varias iteraciones, ¿sí? Después de varias iteraciones, lograremos sacar de la base a las variables artificiales, con lo cual garantizamos lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a poder garantizar? Si sacamos a las variables artificiales de la base, lo que estamos garantizando, primero, es que sean no básicas. Y al ser no básicas,
en particular significa que son igual con 0. Y esto de que sean igual con 0 también lo discutimos la clase pasada. Voy a regresar tantito. Ajá. El problema tiene solución trivial. O sea, nosotros vimos que el problema tiene una solución directa, que es cuando x1 y x3 son igual con 0. O sea, las variables artificiales deberían de ser igual con 0 para resolver el problema. Y entonces, bajo este enfoque es precisamente lo que estamos haciendo. Si logramos sacar a las variables artificiales de la base, lo que estamos haciendo es obtener la solución óptima del problema, es maximizar a la R. Entonces, la R es máxima cuando x1 y x3 son 0. ¿Se acuerdan que eso lo discutimos la clase pasada? Lo pueden comprobar despejando a las variables x1 y x, perdón, despejando la variable r de la primera ecuación, ¿no? R queda igual, lo voy a escribir de todas formas, r queda igual a menos x1 menos x3. Y lo que estamos haciendo es buscar el valor máximo de esta función. Entonces, el máximo es x igual con 0 y x3 igual con 0. O sea, no hay otro, ¿sí? No es posible que haya otro, ¿vale? Entonces, eso, el procedimiento nos lleva precisamente a esa solución. Así es que entonces vamos, por ejemplo, a hacerlo de la siguiente forma, ¿no? ¿Cómo hacemos para seleccionar a la variable de entrada debido a que ninguna es negativa? Pues seleccionamos cualquiera, ¿sí? Cualquiera no básica. Por ejemplo, x es no básica y podemos seleccionarla como variable de entrada. Y es no básica, podemos seleccionarla como variable de entrada. X2 no es básica, podemos seleccionar como variable de entrada, ¿vale? Entonces, cualquiera de las variables que no son básicas, las podemos seleccionar para que entren a la base. Si observan ustedes los coeficientes, pues son 0, todos son 0. Y ese es un caso especial también al seleccionar las variables de entrada. Si las variables de entrada, vamos a suponer que tienen los mismos coeficientes negativos, por ejemplo, menos 5 y menos 5, hay empate. Entonces, ¿cuál escogemos? ¿No? Cualquiera de los dos, la respuesta es cualquiera, ¿sale? Entonces, en este caso, pues vamos a irnos por la X, ¿no? Vamos a seleccionar la X como la variable de entrada. Entonces, al seleccionar la X como variable de entrada, pues de este lado vamos a calcular las relaciones. Recuerden que es lo que sigue, ¿no? Poner cuál es el coeficiente de relación. Entonces, el primer coeficiente de relación, que sería la solución dividida entre el coeficiente de la variable de entrada, el primero es 1. El siguiente es 6 dividido entre 4, que es 3 medios, o 1.5. Y el siguiente es 4 dividido entre 1, que es 4, ¿no? Entonces, el de relación mínima es el 1, ¿sale? Y por lo tanto seleccionamos ese como variable de salida. Entonces, aquí nos está indicando cuál es la variable que sale. X entra a la base y X1 sale de la base. Entonces, es parte del objetivo, de lo que les decía hace rato. Lo que estamos buscando es que la variable X1 salga de la base. Ya estamos logrando al menos eso. Permítame dejarte toda la pizarra para copiar la estructura más bien de la tabla que copié hace rato, para rellenarla aquí abajo, ¿vale? Entonces, vuelvo a acercar la tabla a este nivel y vamos a continuar. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo bajo la filosofía como lo hicimos en Excel, ¿se acuerdan? Vamos a decir que el primer renglón es R1, el segundo renglón es R2, el tercero es R3 y el último es R4, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las operaciones que tenemos que hacer? Todo tiene que ver con el coeficiente pivote, o sea, con el candidato a pivote. Ajá. En este caso es 3. La intersección de la columna de la variable de entrada con la variable de salida. En este caso el coeficiente es 3. Entonces, lo que podríamos hacer primero es dividir todo el renglón 2, entre 3 para que el coeficiente se haga 1. ¿Vale? Pero también lo podemos expresar como lo habíamos hecho la vez pasada en Excel, ¿vale? O sea, ¿cómo modificamos el renglón 1? Fíjense bien en el renglón 1. No hay que hacer nada. El renglón 1 simplemente lo copiamos directamente. ¿Por qué? Porque la variable o el coeficiente que está arriba del pivote ya es 0. Entonces lo dejamos así, ¿vale? ¿Cuáles son las variables de entrada? X1 cambia por X. O sea, ahora X es una variable básica. X3 sigue siendo variable básica y X4 también es variable básica. Entonces, intercambiamos a X por X1. Los coeficientes del primer renglón, vuelvo a repetir, son los mismos. Entonces los dejamos exactamente igual. Y los coeficientes del segundo renglón también los vamos a indicar simplemente dividiendo entre 3 todo el renglón, ¿sale? Entonces el renglón 2 lo dividimos entre 3. 0 entre 3 es 0, 3 entre 3 es 1 y así le seguimos, ¿no? Entonces quedaría 0, 1, un tercio, 0, 0,
0 y 1. ¿Vale? 0, 0, 0 y 1. Ahora, en el renglón número 3, pues hacemos lo que les había dicho hace ratito, ¿no? Voy a ponerlo hasta acá abajo. O sea, ¿cómo modificamos al renglón número 3? Sí, vamos a decir, al renglón número 3 le restamos, ¿no? O sea, al renglón número 3 le restamos el coeficiente del renglón número 3 que está abajo del pivote, o sea, menos, ¿sí? Menos 4, multiplicado por el renglón número 2 dividido entre 3. Ajá. O sea, todo el renglón 2 original dividido entre 3, garantizando que ese menos 4 multiplique un 1, ¿no? Este 1, de hecho. ¿Sale? Entonces sería 4 menos 4, que es igual con 0, esa es la operación a la que nos llevaría. Entonces vamos a poner el resultado, lo que tendríamos sería 0, 0, ¿no? Luego tenemos 3, 3 menos 4 por un tercio, ¿no? Entonces serían 3 menos 4 tercios. Y 3 menos 4 tercios sería igual a 5 tercios, ¿no? 3 menos 4 tercios, sí, 5 tercios, ¿no? Ahora vamos a poner acá 3 menos 4 tercios, ¿no? Vamos, 5 tercios. Bueno, después, ¿qué seguiría? Aquí va un 0. 0 menos 4 por un tercio, o sea, sería menos 4 tercios, ¿no? Luego aquí tenemos menos 1 y 0, pues queda menos 1. Luego tenemos 1 y 0, queda 1. Después tenemos 0 y 0, queda 0. Y al final tenemos 6 menos 4 por 1, ¿no? Y es 6 menos 4 por 1, o sea, es 6 menos 4, sería un 2. De este lado, ¿vale? Ya. En el último renglón podemos expresar exactamente lo mismo, ¿sí? O casi. El renglón 2 siempre lo tenemos que dividir por 3 porque el coeficiente de pivote es 3 y tenemos que modificarlo. Entonces ahora vamos a colocar aquí el renglón número 4. Vamos a poner aquí el renglón número 4 es el mismo renglón número 4 menos el renglón 2 dividido en 3. ¿Sabes? Aquí no habría que hacer otro producto. Entonces aquí es este 1 menos 1 que queda 0, ¿no? Entonces vamos a sustituir, ¿qué es lo que queda? Queda 0, 0, 2 menos 1 tercio, lo que sigue es este 2 menos 1 tercio, que es esto de aquí, serían, a ver, 2 menos 1 tercio, 6, serían 5 tercios también, aquí quedan 5 tercios, luego es 0, 0 menos 1 tercio, aquí quedaría menos 1 tercio, menos 1 tercio, luego es 0 también, y 0 queda 0, 0 y 0 también da 0, y luego queda 1, 1 y 0, entonces aquí queda 1, y al final tenemos 4, este 4 menos 1, ¿estamos? Quedaría 3, ¿ok? Y con eso concluimos las operaciones. Ahora, ustedes compruébenlo, ¿no? O sea, la idea es que lo vayan realizando también conmigo y vayan verificando las operaciones, ¿vale? ¿Ustedes están de acuerdo? Y continuamos. Sí, profe, disculpe, una pregunta. En el primer renglón, ¿por qué los dejábamos igual? ¿No se operaban? Porque el coeficiente que está arriba del pivote es 0, entonces no hay que hacer nada. De hecho, la idea de pivotear es eso, convertir en 0 los coeficientes que están arriba o abajo del pivote. Pero en este caso no es necesario hacer nada, entonces por eso copiamos todo el renglón, ¿no? Sí, es verdad. Gracias. ¿De qué? Muy bien, entonces, ya verificamos las operaciones, ¿estamos de acuerdo? Fíjense, ¿qué sucede? Pues en el primer renglón tenemos exactamente lo mismo. O sea, el argumento se repite. En la primera fase, de hecho, siempre va a suceder eso. O sea, el argumento se va repitiendo. ¿Qué es lo que sucede en la función objetivo? Que los coeficientes
de las variables básicas, o sea, x3, al menos el coeficiente de la variable básica x3, es diferente de 0. Ya no hablamos de x1 porque x1 ya es una variable no básica, pero x3 es una variable básica y la variable básica x3 tiene coeficiente distinto de 0. Debería de ser su coeficiente igual con 0, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer modificaciones, nuevamente una modificación. ¿Cuáles son las variables no básicas? Son y, son x2, ¿vale? Y x1. Pero x1 acabamos de sacarle la base, entonces deberíamos de seleccionar entre y o x2 como variables de entrada. Entonces vamos a seleccionar a la y. Ajá. Vamos a seleccionar a la y. Y ojo, también nos convendría seleccionar a las variables originales del sistema como variables de entrada, como variables básicas, porque al final nos estarían dando los resultados, ¿no? O sea, nos estaría diciendo cuánto valen cada una de esas variables. Por eso es casi un criterio seleccionar las variables originales del sistema como las variables básicas, como las variables de entrada. Entonces vamos a seleccionar a y como variable de entrada. Vamos a hacerlo de esta forma. Entonces y es variable de entrada. Ahora calculamos los coeficientes de relación, que es 1 dividido entre 1/3, que sería igual a 3. Vamos a ponerlo de este lado. Relación, es, como dijimos, el primero. Luego sería 2 dividido entre 5/3, o sea, serían 6/5. 6/5 o 1.2, ¿no? Y luego sería 3 dividido entre 5/3, o sea, 9/3. Perdón, 9/5. 3, 5/3, sí, 9/5. Entonces, 9/5 son 1.8. ¿Cuál es el menor? Pues el menor corresponde a 1.2, ¿sí? O sea, 6/5. Entonces, este valor que estamos señalando aquí, que fue el coeficiente menor, señala la variable de salida. Y vean esto que es importante, ¿no? O sea, la variable de salida es la variable artificial. Entonces, con esto, en esta segunda iteración, logramos que salga la segunda variable artificial, lo cual nos va a llevar a la solución del problema, a la solución de la primera fase, ¿vale? Entonces, ahí va. Volvemos a expresar las relaciones en el sentido de que hicimos hace rato, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí que es el renglón 1, este es el renglón 2, renglón 3 y renglón 4. ¿Cuál es el pivote? El pivote es 5/3, ¿no? Entonces, vamos a continuar de esa forma. Ahora vamos a hacer esto. Voy a cortar hasta aquí. Y voy a... Espérenme. A ver, el esqueleto este que tenía ya se me perdió. A ver. Permítame un ratito, ¿eh? Quiero... No. Quería el esqueleto ese que tenía de tabla, pero ya lo perdí, ni modo. Entonces voy a tener que volver a poner aquí la tabla. Profe, entonces ahorita el principal objetivo es sacar a las dos variables artificiales. Sí, sacar a las dos variables artificiales de la base, porque al sacarlas garantizamos que sean igual con 0, que es lo que escribimos acá arriba. Y si las dos son 0, entonces alcanzamos el resultado del problema, que es maximizar la función R. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a colocar aquí cuáles son las nuevas variables básicas, que serían X, sería Y, que Y entra en lugar de X3 y X4, donde X4 sigue siendo una variable básica. Entonces vamos a colocar acá los coeficientes Z, XY, X1, X2, X3 y X4, además del apartado de solución. Entonces voy a ir colocando los coeficientes y, bueno, ustedes pueden ir realizando las operaciones, ¿no? Ya saben cuál es el objetivo. Al final nada más los comparamos, ¿no? Los resultados. Entonces, a ver. El primer renglón vuelve a suceder exactamente lo mismo hace rato. El primer renglón ya tiene un 0, ¿no? Arriba del pivote.
El pivote de 5 tercios ya tiene 0. Entonces, dejamos exactamente el primer renglón igual, porque ya hay 0, ¿no? Entonces, ahora, el renglón número 3, ¿sí? Antes que nada, podemos convertirlo en 1, el coeficiente, multiplicando por 3 quintos. Entonces, todo el renglón deberíamos multiplicarlo por 3 quintos para que este coeficiente se haga 1. Entonces, 3 quintos por 0 da 0, 3 quintos por 0 es 0, 3 quintos por 5 tercios es 1, que es el objetivo. 5 tercios por menos 4 tercios sería menos. Sí, 3 quintos por menos 4 tercios sería menos 4 quintos. Luego, menos 1 por 3 quintos, o sea, menos 3 quintos. 3 quintos por 1, ¿no? Queda 3 quintos, 0 y 3 quintos por 2, que serían 6 quintos. ¿Vale? 6 quintos. Ok. Y entonces ahora realizamos las operaciones correspondientes, ¿no? Por ejemplo, para modificar el renglón número 2, lo que estamos haciendo, a grandes rasgos, voy a escribirlo hasta abajo, sería lo siguiente, voy a poner aquí abajo. O sea, el renglón 2 va a ser el mismo renglón 2, menos el coeficiente pivote, que es menos 1 tercio, o sea, el 1 tercio, lo voy a señalar que es este de aquí, es ese, el que está arriba del pivote, multiplicado por el renglón número 3, dividido por 5 tercios, o que en otras palabras sería el renglón 3 multiplicado por 3 quintos. Pero esta operación, del renglón 3 multiplicado por 3 quintos o dividido por 5 tercios, ya lo hicimos y el resultado es todo este renglón de aquí. ¿Sale? Entonces podríamos decir que estamos multiplicando por 1 tercio al renglón 3 modificado y hacemos la resta, ¿vale? La resta correspondiente. Ahí va. Aquí tenemos 0, en la primera componente sería 0, ¿vale? Porque no cambia, o sea, 0 y 0 da 0, 0 y 0 da 0 también. No, ahí es un 1, perdón, ahí es un 1, pero 1 y 0 pues es 1. Luego sería 1 tercio menos 1 tercio, 1 tercio menos 1 tercio por 1. 1, entonces queda 0. Luego es 1 tercio, voy a ponerlo aquí abajo, 1 tercio menos 1 tercio multiplicado, o sea, es este de aquí, multiplicado por menos 4 quintos. Ajá. Vamos a poner aquí menos 4 quintos. ¿Cuánto sería? Pues sería 1 tercio más 4 en 15. Y 1 tercio más 4 en 15 pues sería 9 en 15. Y 9 en 15 se puede simplificar a 3 quintos, ¿no? Entonces aquí quedan 3 quintos. ¿Ok? Ahora, acá tenemos un 0. Entonces va 0, 0 menos 1 tercio, multiplicado, o sea, este 0 con esta posición, menos 1 tercio multiplicado por menos 3 quintos. ¿Vale? Y entonces aquí el resultado sería 1 quinto, ¿no? Positivo. Menos con menos da más, este tercio se cancela con este 3, queda 1 quinto, entonces aquí tendríamos 1 quinto. Luego aquí se repite más o menos lo mismo, pero en lugar de ser menos 3 quintos positivos, aquí sería menos 1 quinto. Y la siguiente componente 0 con 0, pues da 0. Tenemos 0. Y la última es 1. 1. Ese 1. Voy a escribir aquí abajo también la operación. Voy a borrar todo lo demás, que nada más es borrador cochinero, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces queda 1 menos 1 tercio multiplicado por esta componente que es 6 quintos. Entonces es 1 menos 6 quintos, o sea, es 1 menos 3 quintos, no, menos 2 quintos, ¿verdad? Perdón. 1 menos 2 quintos, o sea, el resultado es 3 quintos de este lado. ¿Ah? Sí. Entonces ya terminamos con ese renglón, ¿no? Ahora fíjense, para el último renglón, como lo estamos haciendo a mano, ¿no? En el último renglón, en R4, pues simplemente podemos restarle el renglón 3 original, o sea, este renglón como estaba originalmente, 5 tercios menos 5 tercios da 0, ¿no? Entonces lo restamos, 0 y 0, ahí están 0. Luego 5 tercios y 5 tercios, 0. Menos 1 cuarto, aquí va menos 1 tercio.
Menos 4 tercios es menos 1 tercio más 4 tercios, que sería 3 tercios o 1, ¿no? Luego 0 menos 1, menos 1, perdón, da 1. 0 menos 1 da menos 1, 1, y 3 menos 2, que es igual a 1. ¿Sale? A ver, verifiquen esas operaciones, ¿no? Siguen ustedes, lo están haciendo también, o bueno, asumo que lo están haciendo también. ¿Ya lo verificó? ¿Todo bien? Sí, le quería preguntar si Bueno. podría repetir el criterio para la variable de entrada. Bueno, fundamentalmente, lo que es el criterio es que las variables básicas del simplex inicial tienen coeficientes distintos de 0 en el primer renglón de la tabla simplex. ¿Ah? Es algo que vimos al inicio. Por ejemplo, regresar a la parte anterior donde iniciamos. Tantito. ¿Ok? Entonces, aquí empezamos, aquí iniciamos. El criterio es ese. ¿Cuáles son las variables básicas? De entrada, las variables básicas van a ser las variables artificiales. El problema es que las variables artificiales en la función objetivo tienen coeficientes diferentes de 0. Y al ser coeficientes diferentes de 0, tenemos que hacer que salgan. ¿Cómo hacemos que salgan? Pues seleccionando cualquier variable no básica, que en este caso es x, y y x2, para que entren a la base. Pero se vuelve más coherente que seleccionemos x o y, que son las variables originales del sistema, como variables de entrada. ¿Sale? Pero no es tanto que sea un criterio. El criterio es el de las variables artificiales. Más bien es un enfoque, ¿no? Sí. Podemos seleccionar cualquiera otra que no sea básica para que entre a la base. Y en el largo plazo, o sea, después de algunas iteraciones, garantizamos que las variables artificiales salen de la base, ¿vale? Gracias, profe. Es que hace rato en lo que copiaba me distraje un momento y escuché algo así como que comparaba, ¿no? Las que entraban que 5 y 5, pues ya escogíamos cualquiera. Entonces creí que estaba relacionado con los valores, pero no, ya entiendo que pues de preferencia seleccionamos que entren pues las que están en la función original, ¿no? Así es. Sí, Ok, gracias, profesor. de preferencia. ¿Sabe qué? Muy bien. Bueno. ¿Qué es lo que podemos observar ahora en esta última tabla simplex? ¿Vale? Pues fundamentalmente lo que podemos observar ya a partir de esa tabla simplex es que tanto x1, variable artificial,
y x3, las variables artificiales, son no básicas. Y al ser no básicas, significa que ambas son igual con 0. ¿Vale? El objetivo del problema. Como ya salieron de la base, garantizamos que son no básicas. Y al ser no básicas, pues sus valores son igual con 0. Y como sus valores son 0, ya maximizamos el valor de la función. ¿Vale? Y por lo tanto, como consecuencia, vamos a poner así. Como consecuencia, R, que es menos x1 menos x3, es igual con 0, el valor máximo. Vamos a poner aquí abajo. Y entonces, ya que obtuvimos el valor máximo, que fundamentalmente el valor máximo está dado en términos de las variables artificiales. Cuando las variables artificiales ya son no básicas, termina la fase 1 del proceso. ¿Vale? Entonces aquí podemos poner así, fin de la fase 1, o del primer paso, o la primera etapa. ¿Ah? Aquí termina. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que sigue? Y voy a retomar esta tabla, ¿sí? La última tabla del proceso. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Ya terminaron de copiar? No, profe, yo ya acabé. ¿No? Vale, entonces, vuelvo a retomar esta parte. O sea, la fase 2 iniciaría con esa última tabla, pero modificándola un poquito. ¿Qué es lo que modifica? Fíjense, primero que nada, hay que ver cuál es la función objetivo que representa esta última tabla. O sea, lo que representa es R más x1 barra más x3 barra igual con 0. Esa es la primera ecuación, eso viene de aquí, del primer renglón. Recuerden que z es R, en este caso, ¿vale? Luego, x más 3 quintos de x1 barra más 1 quinto de x2 menos 1 quinto de x3 es igual a 3 quintos. Luego, tercer renglón, y menos 4 quintos x1 barra menos 3 quintos x2 más 3 quintos x3. Por cierto, ahí me faltó la barra en ambos. Es igual a 6 quintos. Y finalmente, que x1 barra más x2 menos x3 barra más x4 es igual con 1. Pero ojo, fíjense, ya sabemos por la parte anterior que tanto x1 como x3 son igual con 0. Entonces, podríamos eliminarlas de esta parte, podríamos eliminar de aquí, de la primera ecuación, de la segunda, tercera ecuación y de la cuarta ecuación. O sea, los términos x1 y x3 ya son insignificantes, es lo que nos está diciendo esta última parte. Y ¿sí? Otra forma de verlo es que eliminemos las columnas. Las columnas de la tabla simplex que contienen x1 y x3 las podemos despreciar, o sea, las tachamos y listo, ¿no? Quedan despreciadas del sistema. ¿Pero por qué quedan despreciadas? Porque ya quedamos que los valores para x1 y x3 son 0. Entonces en el sistema completamente se ve el efecto. Los hemos reemplazado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queda? Ya una vez que hicimos esa consideración, y voy a borrar todo eso, pero lo voy a escribir lo que queda. Pues lo que queda en la primera ecuación es que R es igual con 0. Que X más 1 quinto de X2 es igual a 3 quintos. Que Y menos 3 quintos de X2 es igual a 6 quintos.
y que x2 más x4 es igual a 1. ¿Vale? Pero ahí viene el detallito. Primero, lo podemos ver así, eliminamos las columnas asociadas a las variables artificiales, o sea, ya eliminamos las variables artificiales del sistema, y ahora recordamos, ¿no?, de dónde viene la R. Hay que recordar de dónde viene la R. Recuerden que R viene de Z dividida entre M. Si nosotros multiplicamos a R por M, lo que estaríamos obteniendo, o sea, M multiplicada por R es Z, ¿no? Lo que estaríamos obteniendo es Z. Entonces, M multiplicada por R, de acuerdo a esta parte de aquí, es igual con 0, ¿no? Por lo que está aquí atrás. Si R vale 0, entonces M multiplicada por R es 0. ¿Y qué es lo que querría decir esto? Pues que Z es igual con 0. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que nos diría esa última parte, esa última etapa. Pero ¿quién está? Eso es lo que hay que tratar de recordar desde el inicio. Z, desde el inicio original, podemos decirlo así, del sistema, es 4x, perdón, menos 4x menos y, si no mal recuerdo, Déjenme verificar por acá. Sí, es menos 4x menos y. Ajá. O sea, es la función objetivo original del problema. Lo que queremos al principio es maximizar esta función objetivo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que menos 4x menos y es igual con 0. Pero fundamentalmente lo que estamos utilizando es este hecho, que z es igual a menos 4x menos y. ¿Sale? Y entonces, en lugar de utilizar la condición r igual con 0, ¿vale? O sea, en lugar de trabajar esta condición, vamos a trabajar esta condición, que es la original. ¿Vale? Es decir, el tener a r igual con 0 significa que obtenemos la condición inicial del sistema, ¿sí? Que es la que nos va a servir para resolver el problema. ¿De acuerdo? Así es que, a partir de ese momento, o a nivel algorítmico, o a nivel de ejecutar los cálculos nada más, pues se trata de eso. Al llegar a la fase número 2, cuando ya eliminamos las variables artificiales del sistema, consideramos nuevamente la ecuación objetivo original o la función objetivo original del problema, ¿sí? Pues fíjense, voy a borrar esa parte, pero ya estamos considerando esto. Ya no es R igual con 0, pero lo voy a poner así. Entonces, R igual con 0, que implica Z igual a menos 4X menos Y. ¿Ah? Pero ese menos 4X menos Y, recuerden que lo vamos a preparar para la tabla simplex pasando todas las variables del lado izquierdo de la ecuación. O sea, es lo mismo, ¿no? Esta ecuación es la misma que escribí hace rato. Y entonces ahora de lo que se trata es de aplicar el método simplex, ¿sí? O aplicar el algoritmo simplex. Aplicar el algoritmo simplex en esta nueva etapa. ¿Ah? Pero aquí va a haber otro pero. Ajá. Hasta aquí vamos bien, me van siguiendo, no hay dudas. Profe, no me quedó claro cómo concluyó que z más 4x más y es igual a 0. Bueno, por lo que les comentaba hace rato, ¿no? De dónde viene la R. O sea, R es 0, pero recordamos que R es Z dividida entre M. Entonces, si multiplicamos a M por R, R multiplicada por M es lo mismo que Z. ¿Está bien? Y como R es igual con 0, si a R la multiplicamos por M, entonces en realidad estamos diciendo que R por M es igual con 0, o en otras palabras, que Z es igual con 0. ¿Pero quién es Z? Z es menos 4X menos Y. Ajá. Ah, ya me queda claro. Gracias. ¿Está? Ok. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Estamos mostrando la equivalencia. Así es que, bueno, ahí va. Ahora, tenemos que preparar el método simplex, pero ahí es lo que les decía hace ratito, que va a haber un pero muy importante. Entonces, voy a volver a escribir, a tratar de preparar la tabla para este nuevo sistema,
donde la tabla simplex es la tabla heredada de la fase número 1. O sea, ¿cuáles eran las variables básicas? Eran X, Y y X4. Esas son las variables básicas del sistema. Pero ahora solamente consideramos las variables X, Y, X2 y X4, porque las variables X1 y X3 eran artificiales y ya las eliminamos del sistema. Entonces, llegando a esta etapa, escribimos los coeficientes, pero fíjense bien. Aquí les sugiero que nada más copien la tabla, pero que no escriban los coeficientes que voy a poner. Z es 1 de la primera ecuación, ¿no? X es 4, Y es 1, X2 0, 0 y 0. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es la incongruencia? Por así decirlo, o sea, ¿qué es lo que no funciona utilizando la tabla simplex de esa forma? O sea, si esa fuera la tabla simplex real, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me diría? ¿Qué me puede decir? Pues, por ejemplo, sería como el mismo que se nos presentó antes, ¿no? Que en realidad los vectores básicos valen 0. O, por ejemplo, no son negativos. Y todos lo son. O sea, los supuestos, que sí lo son, supuestos, vuelvo a repetir, supuestos que sí lo son, variables básicas, las supuestas variables básicas deben de tener coeficiente 0 en la función objetivo, en la ecuación, en el primer renglón del simplex, lo cual no es cierto. X es una variable básica, por esta parte de aquí, pero su coeficiente es distinto de 0. Y es una variable básica, pero su coeficiente es distinto de 0. ¿Sale? Entonces, no podemos trabajar esta tabla simplex así de entrada, sino que hay que modificarla. ¿Sale? Hay que modificar el sistema de origen, por así decirlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para modificar el sistema? Pues está sencilla la forma de modificarlo. Y fíjense, vamos a considerar que el sistema está numerado, ¿no? O sea, vamos a poner aquí que la primera ecuación es la ecuación número 1, la segunda es la 2 y así respectivamente. ¿Ok? Fíjense que podemos eliminar a X de la ecuación número 1 con la ecuación número 2. Si multiplicamos por 4 a la ecuación número 2 y le restamos a la ecuación número 1, estamos eliminando el 4X, ¿estamos de acuerdo? Y en la ecuación número 3, pues simplemente tenemos que restárselo a la ecuación 1 para eliminar a la Y. Entonces vamos a hacer esto, fíjense. Antes de llenar la tabla simplex. Entonces, a ver. Vamos a decirlo aquí abajo. Multiplicar por 4 a la ecuación 2 y restársela o restarla, vamos a decir, restarla a 1. Entonces, fíjense, voy a poner el resultado directo, ustedes me dicen si van siguiendo, ¿no? O sea, quedaría Z, el 4X se va a cancelar con menos 4X de aquí, luego quedarían más Y, menos 4 quintos de X2, ¿sí? Igual a 0, menos 3 quintos por 4, o sea, menos 12 quintos. ¿Sí? Esta es la ecuación resultante de esta operación. Multiplicamos por 4 esta de aquí y se lo restamos a la 1. ¿Hecho? Ahora, a la ecuación anterior, vamos a poner así, a la ecuación anterior, o sea, la ecuación que obtuvimos, le restamos la ecuación número 3. A la ecuación anterior le restamos la ecuación número 3. Entonces, le estamos restando Y menos 3 quintos, que sería más 3 quintos de X2. Entonces, elimina la Y, aquí sumamos 3 quintos de X2. Entonces, 3 quintos y menos 4 quintos queda menos 1 quinto, ¿no? Entonces, aquí sería Z menos 1 quinto de X2.
Y del lado derecho, lo que está sucediendo es menos 12 quintos, menos 6 quintos, o sea, sería igual a menos 18 quintos. ¿Ok? Y esta ecuación, la ecuación que obtuvimos sería la nueva ecuación 1, vamos a ponerle 1', o sea, sería la nueva ecuación número 1, que es equivalente a la ecuación original, pero modificándola apropiadamente. ¿Y de qué nos sirvió haber modificado la ecuación? Pues fíjense que ya nos va a servir para que podamos escribir la tabla ya con coherencia, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es esa coherencia? Fíjense. Vamos a ir llenando, ¿no? El primer renglón quedaría en términos de la ecuación 1 modificada. Entonces, el coeficiente de z es 1, el coeficiente de x0, de y es 0, de x2 es menos 1 quinto, y de x4 es 0. La solución es menos 18 quintos. Ahora, los coeficientes de las demás, la primera ecuación, voy a regresar tantito, la primera ecuación, bueno, la ecuación número 2, o la que sigue, para x tiene coeficiente 1, y para x2, 1 quinto. x4 es 0, y la solución es 3 quintos. Luego, la tercera ecuación, que es y, entonces sería 1 para y, menos 3 quintos para x2, 0 para x4 y 6 quintos en la parte de la solución. Y la última ecuación, que es la suma de x2 y x4, pues queda así, ¿no? 0, 0, 0, 1 y 1 y 1. Ahora, observen que en la última tabla, ya en la tabla simplex inicial para la fase 2, ya hay coherencia con los resultados. Las variables básicas son xy y x4. Los coeficientes de las variables básicas en el primer renglón son 0, ¿ya se dieron cuenta? Y la única variable que podría entrar, o sea, es coherente, ya hay coherencia de que entre esta nueva variable porque su coeficiente es negativo. O sea, volvemos a utilizar el criterio que habíamos utilizado antes, ¿estamos de acuerdo? El coeficiente de la variable x2 es negativo, o sea que la variable z puede mejorar. Entonces tomamos x2 como variable de entrada, o sea, ya podemos utilizar el algoritmo simplex. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, es que todo bien. Entonces, excelente. Entonces avanzamos de esa forma, ¿no? Tenemos x2 como variable de entrada. Calculamos los coeficientes de relación. Vamos a poner de este lado, coeficientes de relación. Entonces, el primero sería 3 quintos. 3 quintos dividido por 1 quinto, o sea, es 3. Luego, 6 quintos dividido por menos 3 quintos, que es menos 2, pero como es negativo, ese no lo vamos a tomar en cuenta. Y 1 dividido entre 1, pues el menor es ese, 1. ¿Cuál es la variable de salida? x4. Entonces, entra x2 y sale x4 de la base, ¿sale? Vamos a señalar o vamos a enfatizar cuál es el coeficiente pivote, que ya es 1, y entonces simplemente hacemos operaciones entre renglones directas, ¿sale? ¿Se le apagó su compu o algo así? ¿Se trabó? Ya se salió, ¿no? Sí, ya. Bueno, a ver, vamos a dejar que se reintegre. Fuga. Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Qué creen que se fue la luz y pues ya perdí la conexión, ¿no? Ahorita estoy en el celular
Pero si me alcanzan a escuchar bien, pues bueno, vamos a tratar de continuar. ¿Les parece bien? Sí, pero sí está bien. Sí, profe. Vale. Entonces, bueno, a ver. mm, ok, a ver. Estábamos en esto. Fíjense, el pivote, el que había va a ser el cero. Pero hay que repetir la misma operación para todo el renglón. Y hacemos lo mismo con un quinto menos un quinto multiplicado por uno, va a eliminar, pero repetimos toda la operación en todo el renglón. Y así lo hacemos con los siguientes. O sea, menos tres quintos, lo multiplicamos por tres quintos de acá y repetimos toda la operación en el renglón para que se elimine, ¿no? Entonces, háganlo ustedes, ahorita regreso y nada más comprobamos resultados, ¿no? Comparamos resultados, ¿está bien? Sí, Bueno, profe. ahorita estoy con ustedes nuevamente. Bueno, entonces, ustedes están realizando los cálculos, yo mientras voy a ir escribiendo también ahí el resultado y ya lo van comprobando, ¿no? Sí, profe. Hecho.
Muy bien, muy bien. Entonces ya veo que al menos ya tenemos dos personas que verifican la tabla. Y bueno, ¿qué podemos comentar a partir de esto? A partir de esta tabla nos preguntamos, ¿no? Recuerden, cada vez que llegamos a una tabla, preguntamos si la solución es óptima. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué podrían decir ustedes entonces? Pues ya es inmejorable, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, ya es inmejorable la función. O sea que hemos alcanzado la solución óptima. Sí es lo que nos está diciendo. Entonces, terminamos. O sea, con esto podemos decir que es el fin de la fase 2 y que con eso ya hemos concluido el ejercicio. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que Z, el valor óptimo es menos 17 quintos. ¿Ah? Que X es igual a 2 quintos y que Y es igual a 9 quintos. Ajá. Pero aquí hay que recordar cuál era el objetivo original del problema, que era de minimización. ¿Sale? Entonces el Z mínimo en realidad es 17 quintos. A multiplicar por un signo de menos el resultado que obtuvimos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a insistir en esto. El objetivo del problema original era minimizar la función objetivo. Pero recuerden que siempre un problema de minimización lo vamos a transformar en un problema de maximización. Ajá. Y al resolver el problema de maximización, pues estamos resolviendo el problema de minimización, solo que con un signo negativo, o sea, cambiando el signo de la función objetivo. Ahora, este problema ya lo habíamos resuelto, ¿vale? Y eso es lo que me gustaría que ustedes comprueben, que tenemos exactamente el mismo resultado que ya habíamos calculado mediante el método de la variable artificial, el método de variables artificiales. ¿Vale? Entonces, para que vean que esta es otra alternativa para resolver el problema, es otro enfoque. Y el propósito principal de incorporar este enfoque, pues es el de eliminar errores de redondeo a nivel computacional, ¿vale? Entonces, eso es algo que también van a poder ver o poder apreciar siempre y cuando hagan varios ejercicios, ¿no? Vayan comparando y todo esto, ¿vale? Fabricio, adelante. Fabricio, ¿no tiene dudas o está hablando o Disculpe. tiene apagado su micrófono? Sí, es que bajé la mano en Sí. lugar de prender el micrófono. Le decía que el subíndice de la última variable no lo cambió porque eso me confundió, porque como todavía aparecía el X4 en la columna y el X4 arriba, es X2, ¿no? En la última tabla. Aquí es X2, lo que pasa es que, sí, copié como tal la tabla y la copié junto con pero aquí es X2, muy bien. Sí, eso me había causado ruido cuando dijeron que ya no, me dije, pero pues sí, todavía tiene valor, ¿no? Ok, eso era nada más, profe, no está seguro. Gracias. No, claro, sí, gracias por la observación. Recuerden que en la tabla anterior dijimos que entraba X2, sale X4, entonces aquí había que colocar X4. Venga, muy bueno que lo hayan comentado. Ok, ¿alguna duda, comentario? ¿No? No, profe, de momento todo bien. Bueno, muy bien. Profe, yo tengo una duda. Muy bien. Desde que Dígame. tengo una duda desde que empezamos las variables artificiales, en el caso de antes veíamos que se elegía el vector básico, las variables de holgura, pero ya en las variables de holgura y las artificiales, entonces ¿a cuál le daríamos prioridad por ser las básicas? Mire, cuando se agregan variables artificiales es porque hay restricciones, ya sea de igualdad o de mayor o igual, que son diferentes, en principio son diferentes al modelo básico o el modelo estándar. El modelo estándar requiere que el sistema tenga desigualdades de menor o igual y que el lado derecho sea positivo, o sea, el vector del lado derecho de requerimientos que sea positivo. Siempre que agregamos esas variables básicas es para que precisamente las variables básicas sean, las variables artificiales sean
sean básicas. Ese es el propósito de agregarlas. De hecho, si ustedes repasan los ejercicios que hemos discutido, los ejemplos que hemos discutido en la clase, las variables de holgura en el modelo estándar siempre son las variables básicas de entrada. Pero, vuelvo a repetir, cuando nosotros nos encontramos con restricciones de igualdad o de mayor o igual, entonces en este caso las variables artificiales nos sirven para poder encontrar la base inicial, pero esa base la tenemos que analizar en el procedimiento, ¿no? O sea, ya sea con el método de las variables artificiales, que es agregar una penalización, o con el método de las dos fases, que es dividir el problema en dos partes, como lo acabamos de ejemplificar ahorita, ¿de acuerdo? Sí, sí, mi pregunta era más dirigida a la tabla, porque estaba repasando el apunte de variables artificiales y veía que en la tabla Ah, empezaba poniendo en el vector básico a X, bueno, a las variables artificiales. Y la tercera que así elegía, es. porque eran tres, la tercera que elegía era la X4, que digamos es la segunda de holgura. Exactamente, porque esa tiene coeficiente positivo. O sea, ese es el propósito. De hecho, aquí, a ver, les estoy mostrando el problema a partir de lo que empezamos a discutir hoy. Esta variable que es de holgura tiene coeficiente positivo. X2 que es de holgura tiene coeficiente negativo, pero porque la desigualdad originalmente era de mayor o igual. Entonces, esta variable no nos sirve para la base porque tiene signo negativo. Si la usáramos como base, nos estaría diciendo que la solución es negativa, no positiva. Esa es la razón. Por eso hay que agregarle esta variable artificial. ¿Vale? Bueno. Ah, ok, gracias, profe. Ok, dale. Bueno, entonces, a ver, vamos a comenzar con la parte de participaciones. ¿No? A ver aquí. Me gustaría ver si alguien ya hizo este ejercicio, el 3.111. Sí, profe, ya lo tengo yo. Ok, Sael. Muy bien, ¿qué nos puede decir acerca del problema, Sael? Ahí es, ¿Cómo queda? sí, ya lo tengo. Pues nos estaban diciendo que se usan 3 máquinas para 3 productos. Y las restricciones eran pues las horas que se podían usar las máquinas, tanto como nos daban la ganancia también. Ujú. Pero algo que me confundió un poco aquí es que en la parte de abajo decía que sobre las ventas que se pronosticaban, porque decía que el producto 3 podrían tener un estimado de 20, bueno, podrían vender 20 unidades por semana y que los otros podrían exceder. Entonces, pues yo planteé primero mi sistema, bueno, el modelo, así con estos datos que da, y luego volví a hacer otro modelo, pero añadiéndole la restricción de que el producto 3 podría ser menor o igual a 20, porque pues pensé que podría no tener caso producir más de 20 si nada más se van a vender 20 a la semana. Ujú. La duda va en relación a esto, ¿no? De cómo plantear esta parte. ¿Ah? Sí, Ok, a ver, ¿cuáles serían las variables del sistema? ¿Cómo definió las variables del sistema? O del el problema. producto 1, el producto 1 lo nombré como X, el producto 2 como Y y el producto 3 como Z.
Ajá. Ahora, Y recuerden que las variables más que de producto es qué, ¿no? O qué del producto. En este caso es qué cosa, Asael. es la cantidad de O producto sea, que se X puede es producir. el nivel de, puedo decirlo así como el nivel de producción del producto uno. Ajá. O la Ajá, cantidad de sí. producción de producto uno. Es decir, de varias formas, ¿no? Pero, bueno. Estándar, a nivel estándar lo pueden decir así. Ahora, bien. ¿Cuál es la función objetivo? Yo le puse W igual a 50X más 20Y más 25Z, que son con los Muy bien, ok. coeficientes de Entonces costo. utiliza la W. Ajá. Ahora, si por ahí se encuentran con esa restricción, ¿no? De que ya utilizaron la letra Z, pues pueden utilizar las variables X1, X2, X3, ¿no? O sea, decir que X1 es la variable del nivel de producción del producto 1, X2 es el nivel de producción del producto 2, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita lo planteamos a fondo. Entonces, sí, la función objetivo quedaría tal cual como usted dijo, ¿no? Entonces ahora hay que considerar las restricciones que nos están indicando, ¿no? Eh, ¿qué nos está indicando la primera tabla, Asael? La primera tabla nos dice que la fresadora tiene un tiempo máximo de 500 horas máquina a la semana. Ujú, Y sí, también que el el torno torno. tiene 350 horas máquina por semana y la rectificadora 150. Ajá, ajá, ajá. Entonces es como la restricción máxima de lo que se puede utilizar. Y de ahí son las primeras restricciones, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿Cómo quedarían las restricciones? A ver, entonces. la primera pues la puse como 9X más 3Y más 5Z menor o igual a 500, que sería pues que la fresadora se utiliza 9 horas máquina para el producto 1 y luego se utiliza 3 horas máquina para el producto 2 y luego 5 horas máquina para el producto 3. Ujú, ujú, ujú. Y luego la otra restricción sería pues 5X más 4Y menor o igual a 350. Y la última sería 3X Ujú. más 3Z menor o igual a 150. Y Excelente, muy bien. obviamente Pues hasta X ahí vamos. y Z positivos. Ok, ok. Ujú, ujú. Pues, muy bien. Ahora, aquí nos dicen esto, el departamento de ventas indica que las ventas potenciales de los productos uno y 2 exceden la tasa máxima de producción. ¿Ah? Entonces, el nivel de ventas, eh, ta- hay que aprender a diferenciar entre la cantidad que se vende a la cantidad que se produce. O sea, esa es pregunta, ¿ustedes creen que todo lo que se produce se vende? Pues precisamente es como la información que se está indicando aquí. Ajá. Fíjense, léanlo con cuidado. El departamento de ventas indica que las ventas potenciales de los productos 1 y 2 exceden la tasa máxima de producción. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice qué significa eso? Que tiene más exigencia de lo que pueden producir, ¿no? Que tienen más exigencia. Ok, ok, sí, sí es una forma de verlo. O sea, hay más demanda de lo que en promedio produce la empresa, ¿no? De producto 1 y 2. Ajá. Pero al final eso no nos restringe en ningún sentido, ¿no? O sea, las ventas exceden la tasa máxima de producción, pero a priori, o sea, sí, antes que de tal información que tenemos, no podemos ser La más. proyección. O sea, nosotros producimos y sabemos, perdón, Es que como dice ventas potenciales, entonces dice que es probable que que lo que vendamos sea más de lo que podemos producir, pero pues sin embargo no, precisamente como decía, no, bueno, no, no nos restringe porque pues se pasa, ahora sí que nos va a faltar.
Ajá, pero a ver, ahí va, o sea, si producimos 20, o sea, lo que nos está diciendo, y si producimos 20, ¿se van a vender los 20 o no? ¿Qué dirían ustedes? Que sí se vende. Que sí, exactamente, o sea, si producimos 20, se venden 20, ya sea 20 unidades del producto 1 y 20 unidades del producto 2, por ejemplo. Bueno, vamos a decir 30 del producto 1 y 30 del producto 2. Pero vamos a hablar de las ventas potenciales del producto 3, y ahí sí está restringido, ¿sale? Y fíjense, las ventas potenciales del producto 3 son de 20 unidades por semana. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto debemos de producir? Menor o igual a ¿Ya lo 20. ven? Ajá, hasta 20 unidades del producto 3. Hasta 20 unidades del producto 3. Exactamente, hasta 20 unidades. O sea, de hecho, deberíamos de producir 20, ¿sí? Porque nos están diciendo que es lo probable que podemos vender. ¿Sí? No se pasa de 20, como nos está diciendo arriba, pero tampoco nos dice cuánto. O sea, nosotros podemos producir lo que sea y seguramente se va a vender. Pero aquí nos está diciendo que deberíamos de producir 20, ¿no? Para vender, o sea, que hasta 20. Entonces, quizás deberíamos de considerarlo como una restricción de igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Que la cantidad de producción del producto 3 sea igual a 20 unidades por semana. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso nos serviría para que al momento de resolver el problema, pues veamos cuál es la solución. Y se dan cuenta, ahí tendríamos una restricción de las que hemos hablado hasta ahorita. O sea, Asael dijo que Z era la variable que mide la cantidad de producción del producto 3. Si Z es igual a 20, es una restricción de igualdad. Ya no es una restricción de menor o igual. Entonces ahí tendríamos que agregar variable variable artificial. ¿Estamos de acuerdo? Para darle solución al problema. Entonces, bueno, muy bien, Asael, muy bien planteado, ya lo discutimos. Entonces, yo les sugiero que lo hagan con igualdad, porque sabemos que las ventas potenciales son de 20, o sea, deberíamos de producir 20, exactamente 20, no menos ni más, porque es lo que se va a vender. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? No, No, profe. profe. Bueno, No, profesor. yo tengo una duda, profe, pero ya tengo mi otra clase. No sé si se la puedo mandar por correo. Es por el planteamiento Sí, de otro ejercicio. está bien, sí. Sí, sí, adelante. Tiene un Ok, correo. gracias. Bueno, nos vemos en la siguiente clase entonces, profesor. Gracias, profesor.